Hay ciertas doctrinas que Dios ha revelado para el consuelo de su iglesia, y el rapto es una de estas. Personas alrededor de nosotros se mueren cada día. Nuestra vida es una guerra y hay enfermedad aquí, hay persecución, vejez toma a muchas personas, accidentes a otras. Y la maldad de muchas personas crece en este mundo y persigue a la iglesia de Cristo. Por eso hay mucha consolación en la palabra de Dios. En medio de la muerte, mientras que vemos las personas que no creen en Dios, que no tienen un Dios, lamentando con mucho llanto, para nosotros no debería ser así, porque nosotros tenemos una esperanza viva. Nosotros sabemos que Jesús vive, que resucitó y que va a venir otra vez con los santos ángeles y que nos va a salvar. Va a establecer paz eterna donde no hay llanto, no hay sufrimiento y no hay muerte. Y el rapto es una doctrina central en esto, porque Jesús va a descender y nos va a dar un cuerpo nuevo. Un cuerpo transformado, glorioso, glorificado, como Él mismo tiene ahora. Porque después de resucitar, Él apareció a los discípulos y dijo a Tomás, tócame. Un espíritu no tiene hueso ni carne. Nosotros vamos a estar como Cristo cuando le vemos con nuestros ojos. Esto va a pasar durante el rapto. Los tesalonicenses estaban preocupados. En su primera epístola, el apóstol Pablo escribe a ellos, diciendo, no se preocupen, porque ellos estaban muriendo. Y ellos estaban preocupados que iban a perder la venida de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo escribe a ellos diciendo, no se preocupen. Nosotros no vamos a perder nada si nos morimos. Nosotros vamos a estar levantados. Los muertos van a descender con Cristo y los que están aquí van a estar arrebatados de la tierra, donde nosotros tenemos raíces profundas. Vamos a estar arrebatados para unirse con Cristo en el aire y con todos los muertos que duermen con Él o en Él. Sus cuerpos duermen, pero sus almas viven y las almas van a descender con Cristo. Los que están aquí van a estar arrebatados para unirse con todos los santos de todas las edades en el cielo. Este es el rapto. Pero hay una doctrina falsa que existe en la iglesia hoy en día de los dispensacionalistas, que hay un rapto y luego hay otra venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Hay dos venidas de Cristo. Y ellos dicen esto porque ellos dicen que, según el libro de Apocalipsis, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La doctrina de ellos es es que Jesús va a descender y puede descender en cualquier momento, que no habrá señales antes del rapto, que puede venir hoy. Y la mayoría de ellos piensan que va a venir durante nuestras vidas. Aunque la Biblia nos dice que no sabemos cuándo esto va a pasar, que nadie sabe cuándo va a pasar. La mayoría de ellos dicen que yo creo que esto va a pasar en mi vida y están seguros de esto, que va a pasar en su vida. Muchos han dicho esto a lo largo de la historia y todos han estado equivocados. Piensa, ¿cuántos años era antes de la primera venida de Jesús? La mayoría de nosotros pensamos que probablemente más o menos 4,000 años. Entonces, ¿quién puede decir que no habrá 4,000 años más antes que Jesús desciende por la segunda vez? Lo que será en 2,000 años más. Pero según las dispensacionalistas, Jesús va a descender ya mismo y que va a arrebatar la iglesia. La iglesia va a reunir con Cristo en el aire y va a estar en el cielo. Y las otras personas que no creen en Jesús van a quedar en la tierra.
Y habrá 3 años y medio de paz en la tierra. Habrá 7 años. Y en medio de estos 7 años, después de 3 años y medio de paz, habrá persecución. El anticristo será revelado y va a perseguir y matar a todas las personas que no han recibido la marca de la bestia. Y que esta marca en realidad es algún tipo de señal, no es espiritual, sino es una marca literal. Y que todas las personas que no reciben esta marca van a sufrir los juicios de las trompetas, los sellos y las copas, de cual habla el libro del Apocalipsis. Entonces los dispensacionalistas son futuristas, creen que el libro de Apocalipsis habla acerca de las cosas que van a pasar en el futuro y que estas cosas no han pasado todavía. Pero nosotros vivimos en medio de la gran tribulación. Nosotros hemos sufrido por las trompetas, los sellos y las copas. Y estas cosas siguen pasando, han pasado a lo largo de la historia. Esto no es el asunto de nuestro estudio esta mañana. Solo estoy explicando las diferencias entre las doctrinas de los dispensacionalistas y de nosotros, quienes somos amilenialistas. Pero cuando Jesús viene, Él va a arrebatar la iglesia, porque la iglesia no va a sufrir. Dios va a proteger a su iglesia de este sufrimiento. Esta es una doctrina clave de ellos. Y después de esto, el anticristo será revelado. Después de 7 años en total, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de persecución, Jesús va a descender otra vez. Y esto será para la batalla del Armagedón, en que Jesús va a descender para pelear contra todos sus enemigos. Esto será el fin del mundo. Y Jesús va a establecer en la tierra un reino de 1000 años, el reino milenario, donde van a construir otro templo, donde habrá sacrificios de animales otra vez. Para el perdón de pecado. Estas doctrinas no han existido hasta el siglo XIX y tal vez algunas de estas doctrinas hasta el siglo XX. Y las doctrinas siguen creciendo de los dispensacionalistas mientras desarrollan más y más su doctrina y inventan más cosas por tomar libertad con la palabra de Dios. Pero en el año 1831 o 32, una de 3 personas inventó esta doctrina acerca del rapto. Era James Darby, o Edward Irving, o Margaret MacDonald. Yo no estoy seguro cuál era, pero era una de estas personas. Y el asunto es que esta doctrina no existía. Por los primeros 1800 años de la iglesia, esta doctrina no existía. Sí había personas que pensaban que Jesús iba a venir al mundo y establecer un reino de 1000 años en la tierra. Pero no incluía 2 venidas de Jesús, no incluía un nuevo templo con sacrificios de animales, nada de esto. El rapto es una doctrina nueva, 1800 años después de la venida de Cristo, no existía. 1831 comenzó esta doctrina. Después, C.I. Scofield desarrolló las doctrinas del dispensacionalismo con su Biblia de estudio. Darby, J.N. Darby, J.N. Darby, era el padre del dispensacionalismo. Y James Brooks es el padre del dispensacionalismo norteamericano. Pero hoy en día, la mayoría de las iglesias son dispensacionalistas. Quiero enfocar en el rapto o el arrebatamiento, otra palabra, para mostrar lo que enseña la palabra de Dios acerca de esta doctrina. Apocalipsis 6 a 10 habla de los juicios de los sellos y de las trompetas, y también las copas. Estas cosas han pasado a lo largo de la historia de la iglesia. En Apocalipsis capítulo 10, versículo 6, la Biblia dice que el tiempo
no sería más. Esto es importante cuando hablamos acerca de las doctrinas del fin del mundo. Porque los dispensacionalistas dicen que después que el tiempo no sería más, que Jesús va a establecer un reino en este mundo por 1000 años. ¿Cómo podemos tener 1000 años cuando la Biblia dice que el tiempo no sería más? Es imposible. Esta es una razón que sabemos que no habrá 1000 años sobre la tierra después que estas cosas terminan. Y también vimos que Pedro dice en Hechos 2 que cuando Jesús ascendió al cielo después de la resurrección, que se sentó en el trono de David, que recibió las promesas que el Padre hizo a él en el pacto de gracia. Y cuando él cumplió sus deberes en el pacto de gracia, él heredó las promesas, lo que era su pueblo, las naciones. El reino de 1000 años de Jesús no es futuro en la tierra, sino es ahora. Cristo ya se sentó en el trono davídico y está reinando sobre un reino espiritual en este momento. Por eso Jesús mismo dijo, mi reino no es de este mundo, en Juan 18:36. Y en Lucas 17, 21 y 20 a 21, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios entre vosotros está. También en Juan 3 nos dice que para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y la manera de entrar en el reino de Dios por nacer de nuevo es nacer de arriba. Es lo que dice en Juan 3, espiritualmente. Por lo que el reino de Dios es un reino espiritual. Marcos 12:34. Y viendo Jesús que él había respondido, sabiamente le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Esta persona estaba cerca de entrar al reino de Dios mientras que estaba en la tierra. En Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estamos en este momento en el reino del amado Hijo. Es un reino espiritual. Ahora, abre la Biblia al libro de 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Aquí encontramos la doctrina del rapto. El rapto y la segunda venida no son dos eventos distintos. Es un solo evento lo que pasa al mismo tiempo. La palabra rapto no aparece en la Biblia. En 1 de Tesalonicenses 4:17, la palabra griega está traducida seremos arrebatados, o en el griego harpazo. La palabra significa tomar vehementemente, con fuerza, arrastrar fuera, quitar con fuerza. Y un ejemplo es un ladrón robando. Esto describe la manera que los santos serán llevados arriba en el cielo cuando Jesús regresa. Ahora, vamos a leer 1 de Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 13. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente
que al día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Los creyentes estaban confundidos, estaban preocupados por ellos que están muriendo, pensando que ellos no iban a ver a Jesús. Entonces, esta es una nueva enseñanza para ellos. Sabemos esto porque lo que dice la palabra. Ellos van a perder las bendiciones de la segunda venida de Jesús. Esa era su preocupación. Pablo enseguida dice en versículo 13 que él no quiere que ellos sean confundidos. Pablo quiere aclarar este asunto. No hay razón para ser preocupados por ellos que se mueran antes que Jesús regresa al fin del mundo. Pablo habla sobre los que duermen. Y esto se refiere a los que se murieron. Hay mucha prueba en la Biblia acerca de esto. Dormir en la Biblia habla acerca del cuerpo que está enterrado en la tierra. No habla acerca del alma. La Biblia dice, ausente del cuerpo, presente con el Señor, vivo con el Señor. En 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos debilitados y también otros y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Dios estaba haciendo a personas enfermos, Dios estaba matando a otras personas. ¿Por qué? Por su desobediencia. En Hechos 7:59. Y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba a Dios y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y arrodillándose, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces Esteban, cuando murió, la Biblia dice que durmió. Y sabemos que dormir se refiere al cuerpo y no al alma, por lo que Pablo dice en 2 Corintios 5:8. Estamos confiados y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Pablo diría que es mejor quisiéramos estar ausentes del cuerpo si cuando estamos ausentes del cuerpo estamos durmiendo y ya no tenemos comunión íntima con Jesús. Yo no creo. Pablo quiere comunión íntima con Jesús y después de morir esa comunión es aún más íntima que lo que tenemos aquí en esta tierra, en estas tiendas de carne. Sobre ellos que duermen, el apóstol dice a los miembros de la iglesia que no deberían lamentar como los incrédulos. En versículo 13 dice, mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay un grito de grupos de personas que no tienen un Dios. Cuando alguien se muere hay un grito de la muerte, porque no hay esperanza, no hay esperanza para ellos. Ellos no tienen un Salvador vivo, Jesucristo. Y el apóstol Pablo que dice aquí que para nosotros hay esperanza. Después de morir, sabemos lo que va a pasar. Esta es una esperanza confiable, es verdadera, es algo en que nosotros sabemos que es la verdad. Por eso, cuando alguien se muere, no deberíamos llorar sin ser capaz de controlar nuestras emociones. No es prohibido llorar, pero llorar con gran lamentación, como ellos que no tienen esperanza, eso es lo que el apóstol dice que no está bien. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Ahora, el apóstol dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, ahora todos los tesalonicenses van a decir, yo creo esto, obvio, por esta razón, yo estoy aquí, por esta razón yo estoy escuchando, por esta razón yo estoy leyendo esta carta, yo estoy congregado.
Algunos que estaban allá, entre ellos habían visto a Jesús después de su resurrección. Entonces ellos van a decir, obvio que yo creo esto. Era algo firme para ellos. Entonces el apóstol dice, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Si ellos creen que Jesús murió y resucitó, ellos también deberían creer que cuando Jesús desciende del cielo en su segunda venida, con los santos ángeles en llama de fuego, ¿quién va a venir con él? Los que durmieron en Jesús. Sus amados, sus padres y madres y hermanos, hermanas, sus hijos, sus primos, sus amigos, sus hermanos en Cristo, van a venir con Jesús. El apóstol Pablo aquí está diciendo que esto es algo seguro. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto, por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Habrá creyentes vivos cuando Jesús regrese en su segunda venida. Es verdad que algunas cosas tienen que pasar antes que Jesús venga en su segunda venida. Hay señales que van a pasar. Pero la Biblia también dice que Jesús va a venir de repente, como un abrir y cerrar del ojo, que nadie sabe el día ni la hora en que va a venir, pero cuando viene, va a venir como un ladrón en la noche. Será marcado por señales, pero también será repentino. Y cuando desciende del cielo en toda su gloria, vendrá con los santos que están con él en el cielo. Descenderá con todos los espíritus que están en este momento congregados alrededor de su trono celestial. Versículo 16 nos dice, ¿cómo pasará? Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Habrá un sonido que nadie que está en la tierra puede perder. Cuando escuchamos el clamor y levantamos a nuestros ojos al cielo, nadie va a tener una duda acerca de qué está pasando. Es el fin del mundo. La trompeta de Dios llamará a los santos para unirse con Él. Y después de esto, los cuerpos de los muertos resucitarán. Dios va a crear de nuevo los cuerpos que los gusanos comieron. Serán nuevos cuerpos, semejantes a los cuerpos que tenemos ahora, pero serán diferentes. El cuerpo será glorioso, pero también será material. Jesús tiene este cuerpo y por eso dijo a Tomás, Tomás, tócame. Mi espíritu no tiene hueso ni carne. Él tuvo un cuerpo que alguien puede tocar, pero este cuerpo todavía era diferente que el cuerpo que nosotros tenemos ahora, porque Jesús podía pasar por la pared. Jesús comió pescado con los discípulos en su cuerpo resucitado y tuvo las marcas de la crucifixión en su cuerpo. Nosotros tendremos nuevos cuerpos sin pecado, sin dolor, gloriosos y perfectos, resplandecientes como el cuerpo de Jesús. Y después de la resurrección de los santos que ya se murieron, ellos van a descender. Sus cuerpos que están enterrados van a resucitar y van a unirse en el cielo con sus almas. Después de esto, nosotros vamos a estar arrebatados al cielo. Ahora, piensa en esta imagen que el apóstol Pablo nos está dando. Jesús va a descender. Todos, nadie va a perder esto. Vamos a escuchar la trompeta. Esta es la trompeta final también. No habrá una trompeta después de esto. Todos vamos a
saber qué está pasando. Los cuerpos que están en las tumbas van a resucitar. Esto será un momento increíble. Algunos van a tener confianza en este momento, según el discípulo Juan, pero otros van a retroceder de Jesús por ser avergonzados de la manera que ellos han vivido. Pero cuando Jesús regresa, esto es el evento que estamos viendo aquí en estos versículos. Y ahora, versículo 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Seremos arrebatados, es lo que leemos aquí. Nuestros pies están sembrados aquí en este mundo. Y como un árbol se cae en un huracán y las raíces de este árbol salen de la tierra, así Dios tiene que hacer con nosotros, porque muchos de nosotros tenemos mentes carnales, estamos pensando en las cosas temporales de este mundo, en vez de vivir con Jesús teniendo la mente espiritual, como nos dice en Colosenses capítulo 3, pensar en las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo, pero es muy difícil para nosotros hacer esto. Entonces Dios nos tiene que sacar de la tierra con fuerza para unirse con Jesús en el cielo. Esto es el rapto, esto es el arrebatamiento y estaremos con Él para siempre. Si seguimos leyendo, 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 a 2, los dispensacionalistas creen que aquí es un cambio. Ya no está hablando sobre el rapto, sino está hablando sobre la segunda venida de Cristo, lo que son dos eventos muy diferentes. Y hay años en medio de estos dos eventos, años que separan estos dos eventos. Pero lo que nosotros necesitamos acordar es que en la Biblia los capítulos y los versículos no son inspirados. Los capítulos, las divisiones de los capítulos y de los versículos estaban añadidos después. Y hay algunos casos en que probablemente no es un buen lugar para dividir los capítulos. Pero sabemos aquí que capítulo 4 está hablando acerca del rapto, ¿sí? Y en la primera palabra, en capítulo 5 dice pero. Entonces esta palabra pero une lo que vino antes con lo que el apóstol va a decir ahora. Es una continuación, no es otra cosa aparte. Es una continuación del mismo tema. Pero acerca de los tiempos y de los momentos, entonces el apóstol está diciendo, todo esto va a pasar. Pero acerca del tiempo cuando va a pasar, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Día del Señor. Y el rapto, de lo que el apóstol ha estado escribiendo, es la misma cosa. Es una sola cosa. Estas no son dos cosas distintas, sino el apóstol continúa su pensamiento diciendo que esta es la misma cosa. Y ustedes saben cómo va a pasar. Como un ladrón en la noche que viene de repentinamente para robar y salir con fuerza, rápido. Y en versículo 2, ¿cuál es la primera palabra acá que leemos? Dice, ¿por qué? Entonces, esta es otra palabra que se une con lo que vino antes, con lo que el apóstol va a decir ahora.
Entonces vemos que todo esto es una continuación de lo que el apóstol Pablo ha estado diciendo. En 1 de Corintios, capítulo 15, voy a leer versículos 51 y 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí habla sobre el rapto. Seremos transformados. Es la voz pasiva, lo que significa Dios va a hacer esto a nosotros. Nos da un nuevo cuerpo. Estamos transformados, sin pecado, sin la lucha entre la carne y el espíritu. No habrá dolor, llanto, muerte. Seremos transformados. Y aquí nos dice cuándo también. A la final trompeta. Final es la palabra eschatos. Tenemos la palabra escatología de esta palabra. Las últimas cosas, el final, el último. Aquí se trata del tiempo. Y esta trompeta es la última trompeta que habrá. No habrá otra trompeta después. Ese es un gran problema para los dispensacionalistas. Porque ellos inventan estas doctrinas acerca de trompetas de guerra y todo esto para decir que no es la final trompeta. Pero esto marca la segunda venida de Jesús y el arrebatamiento. Es un solo evento. En Apocalipsis 8 a 10 escuchamos las 7 trompetas. Es una sombra de las trompetas de los judíos en el Antiguo Testamento. Los judíos también tocaron las trompetas. En Levítico 23-24 dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primer día del mes, tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. En el calendario de los judíos hubo 7 meses. Y cada mes está marcado por la nueva luna. Y aquí leemos que al principio de cada mes toca la trompeta, 7 trompetas, tal como tenemos en Apocalipsis, 7 trompetas. Y en el mes de la última trompeta, el séptimo mes, en el 15º día, los judíos tenían la fiesta de la cosecha, al fin del año, en el mes de la última trompeta, en que recogieron el trigo. Entonces vemos que esto es un símbolo de las últimas cosas. Porque la Biblia nos dice que cuando Jesús viene, ¿qué va a hacer? Va a recoger el trigo. ¿Cuándo? A la final trompeta seremos transformados. En Mateo 3:12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí está hablando sobre la segunda venida. El trigo se refiere a los hijos de Dios y la paja se refiere a los hijos del diablo. Nosotros estaremos transformados y vamos a estar con Cristo para siempre. Pero ellos estarán echados al fuego que nunca se apaga. También la parábola sobre el trigo y la cizaña en Mateo 13. La sombra de los judíos recogiendo el trigo en el séptimo mes al fin del año, al sonido del séptimo trompeta, tiene su verdad espiritual en que Jesús recoge a sus hijos para estar con Él. Cuando al sonido de la séptima trompeta, la última trompeta, y Apocalipsis 10, 6 y 7. Y juró por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta,
el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Aquí tenemos la séptima trompeta. Es la última trompeta, tal como dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, la última trompeta. Y cuando suene esta última trompeta, los santos que están en la tierra serán arrebatados para estar con Cristo en el aire. Esta última trompeta, la séptima trompeta, suena durante el rapto, el arrebatamiento. Y como dice la Biblia, el tiempo no sería más. Para los dispensacionalistas, ellos tienen algunas objeciones a esta doctrina, a esta interpretación. Ellos dicen que la iglesia se menciona 13 veces en Apocalipsis capítulos 1 a 3 y no se menciona otra vez en todo el libro del Apocalipsis. Pero en el libro de Apocalipsis, ¿quiénes son los 7 ángeles? Estos son los ángeles de la iglesia. Estos son los pastores de la iglesia. La definición de ángel es un mensajero. Entonces, este es un ángel de la iglesia. Es un pastor de la iglesia. ¿Vemos estos ángeles otra vez? Sí, encontramos estos ángeles otra vez. Estos ángeles en Apocalipsis 1:20 son las 7 estrellas que Jesús tiene en su mano. Habla sobre los pastores de la iglesia y los vemos otra vez en Apocalipsis 8:2. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios y les fueron dadas 7 trompetas. ¿Y quiénes son los 144,000 de cual leemos en el Apocalipsis? Estos son los miembros de la iglesia. No es un número literal, sino representa a la iglesia. Entonces, la iglesia sí será en la tribulación, en la gran tribulación. Apocalipsis 3:10 dice: te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. Supuestamente, los cristianos no sufrirán la gran tribulación porque este versículo dice que Dios nos guardará de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Pero miembros de la iglesia temprana, ellos se murieron por su fe. Leemos acerca de Policarpo en los libros históricos y los discípulos de Jesús. Casi todos se murieron por ser cristianos y seguidores de Jesucristo. En el primer siglo era un juego para echar a los cristianos a los leones. Las personas aplaudieron mientras los leones arrancaron sus cuerpos. Por eso sabemos que no tenemos ninguna promesa de Dios que va a preservar nuestra vida terrenal. Muchos misioneros se han ido a pueblos malvados y esos salvajes los han matado. Y estos miembros de la iglesia en Filadelfia, Apocalipsis 3:10, tampoco escaparon las llamas del fuego. Los malvados también mataron a los apóstoles y aún a Jesucristo mismo. Nuestra vida terrenal es una vida inestable y podemos morir en cualquier momento. Esto también tiene el mismo entendimiento de 1 de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos que está hablando sobre la segunda venida de Jesús y la ira de Dios sobre sus enemigos en su segunda venida. La iglesia será protegida ¿de qué? Del juicio divino que va a caer sobre todo el mundo. Pero nuestra alma está en la mano de Dios. Y esta promesa, te guardaré de la hora de la prueba, es espiritual. Jesús tiene nuestra alma en su mano y nadie nos puede hacer caer. Por eso, Cristo dice en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no puede matar, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Jesús prueba a todos. Ellos que no son fieles y que persiguen a la iglesia, ellos que andan en este mundo según los placeres carnales, serán arrojados al infierno. Pero los fieles, nosotros tenemos una promesa espiritual que Jesús va a ponernos a su lado y la paz va a reinar entre nosotros para toda la eternidad. Es una corona incorruptible lo que nuestro sábado nos va a dar en el último día. Por eso, terminamos con la doctrina bíblica, que cuando Jesús regresa en su segunda venida, estaremos arrebatados de este mundo para unir con Cristo en el aire. Él nos dará un cuerpo nuevo y estaremos con Él para siempre. Estas palabras fueron dadas por el Consolador con el propósito de consolar. Y para nosotros estas palabras sí son palabras de esperanza. Nuestra esperanza es que nosotros estaremos con Cristo en el aire y que la muerte no tiene poder sobre nosotros. Jesús resucitó, nosotros también, si nos morimos, vamos a resucitar. Si estamos vivos, cuando Jesús regrese, Él nos va a arrebatar para unirse con Él en el cielo y con todos los otros santos que están muertos en Jesús. Por eso, el propósito de esta doctrina es para consolar a la iglesia. Nosotros tenemos una esperanza viva, que la muerte no tiene control sobre nosotros, que el diablo no nos puede hacer caer, porque en Cristo Jesús nosotros quedamos firmes. Aunque nosotros tenemos muchas pruebas en este mundo y mucho sufrimiento, deberíamos meditar sobre las palabras de Dios, donde hay confianza de salvación y nuestra esperanza es firme. No es algo que tal vez pase, tal vez no pase, sino es algo firme. Nosotros necesitamos escuchar las palabras del apóstol Pablo para poner nuestros ojos arriba en las cosas espirituales, donde mora Jesucristo. Y en el tiempo de aflicción y en el tiempo de tribulación, vamos a encontrar la consolación que nuestra alma desea.